Bien, buenas. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bien, Bien. En la clase anterior estuvimos hablando, estuvimos hablando de los niveles de organización. Hablamos del nivel de organización químico, el ecológico y el biológico. Dijimos que el nivel de organización biológico está formado por células, que las células se agrupan y forman los tejidos, que los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas forman un ser vivo, ya sea este animal o vegetal. Hoy nos vamos a enfocar en uno de los renglones del nivel de organización biológico, que es la célula. Vamos a ver qué ustedes han escuchado hablar de la célula o qué conocen de ella. ¿Alguien puede decirme qué sabe sobre la célula? Nadie. Bien, pues la célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Todos los, todos los seres vivos están constituidos por células. Vamos a ver, hoy vamos a hablar o a enfocarnos en la función y las partes de la célula y las funciones que desempeñan esta. Vamos a ver. Aquí, aquí tenemos una célula. Dijimos que la célula, dijimos que es la unidad anatómica y funcional de todos los seres vivos. Todos los seres vivos, ya sean esto, desde lo menos evolucionado hasta los más grandes, están constituidos por células. Veamos ahora, aquí tenemos diferentes tipos de células. Las células, dependiendo de si tienen una membrana nuclear rodeando el núcleo o no, se clasifican en dos tipos. Tenemos la célula procariota, que es esta. Si ustedes observan, el material genético de esta célula está distribuido en todo el citoplasma, ya que no tienen membrana nuclear para rodear el núcleo. Y son propias de organismos poco evolucionados. Aquí tenemos el otro tipo de célula que son las células eucariotas. Las células eucariotas son aquellas que tienen una membrana nuclear rodeando el núcleo. Luego tenemos que, vamos a ver ahora las partes. Las células se componen de tres partes. Tenemos que la cubierta externa, de afuera hacia adentro, se llama membrana celular. Esta tiene varias funciones. Entre sus funciones tenemos rodear la célula y separarla del medio en que esté, y además permitir el transporte de nutrientes. O sea, permite que entren sustancias al interior de esta y salgan sustancias desde el interior de esta, ya que esta membrana posee poros que permite el intercambio de sustancias. En la parte media, todo esto se le llama citoplasma. El citoplasma es una sustancia gelatinosa y que tiene como función albergar los organelos celulares. En la parte interna de esta tenemos el núcleo. El núcleo es la parte más importante de la célula, es el que dirige todas sus funciones. En él se encuentran las estructuras que guardan la información genética, de los seres vivos. Bien, tenemos que las células, además de estas tres partes que mencionamos, tiene organelos, que así como nosotros tenemos órganos para realizar las diferentes funciones, en la célula, por ser esto muy pequeñito, se le llaman organelos, y son los que realizan las diferentes funciones en la célula, como es la síntesis de sustancia, el transporte de sustancia, la respiración, etc. Veamos ahora. Tenemos, además de las células procariotas y eucariotas que hablábamos ahorita, tenemos también otros tipos de células, que son la célula animal y la célula vegetal. Ahí hay una serie de estructuras que son comunes a ambas células, pero vamos a ver algunas
que se destacan en las células en las células vegetales. Y una de estas es la membrana. La célula vegetal está cubierta por una pared celular. Esta pared está constituida de lípidos o varias capas de lípido. Y sin embargo, la célula animal está cubierta por una membrana, o sea, más fina. La célula vegetal contiene unos organelos llamados plastidios, que son los encargados de realizar la fotosíntesis en las plantas. La fotosíntesis no es más que el proceso que permite a las plantas elaborar sus alimentos. Veamos ahora, aquí, las células, al igual que todo ser vivo, se reproducen. Y lo hacen por medio de dos procesos. Tengo que ampliar esto, no puedo. Lo hacen por medio de dos procesos. Esos procesos son la mitosis y la meiosis. La mitosis no es más que el proceso de reproducción celular que da como resultado dos células hijas iguales a la que le dio origen. Sin embargo, la meiosis es el proceso que da como resultado 4 células hijas con la mitad de los cromosomas que la célula que le dio origen. Estos procesos son lo que permiten que nuestras células se multipliquen. La mitosis se da en células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las células de nuestro cuerpo, excluyendo las células sexuales, ya que las células sexuales se reproducen mediante el proceso de meiosis. Las células sexuales son los gametos o el óvulo y el espermatozoide que se reproducen por meiosis. Veamos ahora, tanto la mitosis como la meiosis se dan a través de fases. A través de fases, vamos a ver esto rapidito. La primera fase, o sea, aquí vemos, esta primera es una fase de reposo llamada interfase. Aquí empieza la primera fase de reproducción celular que se llama profase. En esta desaparece la membrana nuclear, la cromatina se condensa y los cromosomas se empiezan a visualizar. Esta fase aquí se da, o sea, este es el final de la profase. Luego de la profase viene una segunda fase que es la metafase. En esta fase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula, o lo que es lo mismo en el ecuador celular. Luego viene la siguiente fase, que es la anafase. En esta, los cromosomas que estaban apareados en la metafase, se separan en cromátidas. Y un grupo de cromátidas se dirige al polo norte celular y el otro grupo al polo sur celular. En la última fase tenemos que tanto la membrana como el citoplasma en la célula se estrangulan y al final de esta tenemos 2 núcleos hijos igual a la célula que le dio origen. Veamos ahora qué hemos aprendido en el día de hoy. Iniciamos con los tipos de célula. Dijimos que las células pueden ser procariotas y eucariotas, dependiendo si tienen membrana nuclear rodeando el núcleo. Dijimos también que las células, además de las procariotas y eucariotas, tenemos la célula animal y vegetal, que son las que forman los animales y los vegetales. Hablamos de las partes de la célula. Dijimos que sus partes son membrana, citoplasma y núcleo. Cada una tiene sus funciones. También hablamos de las fases de reproducción de la célula, que son la mitosis y meiosis y las diferentes fases. Espero que el conocimiento transmitido en el día de hoy pues pueda quedar en cada uno de ustedes. Y ahí le voy a dejar unos links para que ustedes realicen una serie de actividades que les he dejado. En la próxima clase vamos a hablar de los tejidos. Espero que ustedes las tareas que les dejo pues les sirvan para reforzar los conocimientos transmitidos en el día de hoy. Gracias.